Buenos días, soy la doctora Cariola. Lo que vamos a abordar hoy van a ser procesos inflamatorios infecciosos raquimedulares, debido al darse en conjunto con otra clase del cronograma en el día de la fecha, la cual es malformaciones del neuroeje, siendo esta última clase un poco más extensa. Lo que vamos a abordar en los procesos inflamatorios infecciosos de la columna van a ser eh, las principales, disculpen, patologías que vamos a encontrar. Muy rápidamente repasaremos como una ayuda de memoria que todos conocen la división de vértebras cervicales, torácicas y lumbosacras, ¿sí? No nos olvidemos del coxis. Protocolo de estudio básico por resonancia en caso de columna. Sí o sí, un sagital T1, un sagital T2, ¿sí? Se pueden, según las patologías, prescindir de algunos de ellos, pero en el caso de prescindir del T2, por ejemplo, lo que sí necesitaríamos hacer sería una secuencia de supresión grasa, sea el STIR o el FATSAT, por lo general es sagital, que muestra el famoso STIR, justamente muestra el edema óseo, entonces es muy útil para las fracturas activas de vértebras, lesiones tumorales o procesos inflamatorios e infecciosos. En cambio, en la columna cervical es muy útil la secuencia T2-GRE para distinguir lesiones que son llamadas duras, porque tienen componente óseo, en el caso de osteofitos, calcificaciones, ¿sí? Que se van a ver justamente hipointensos en el T2 estrella. En cambio, las lesiones blandas, como un disco herniado, se van a ver hiper. El plano coronal, no todos los lugares lo hacen y no es indispensable, pero sí se recomienda un coronal T1 para, por ejemplo, evaluar los casos de escoliosis, ¿sí? Principalmente cada centro tiene sus protocolos y el día de mañana ustedes van a elegir cuál les convenga más y siempre en base a la patología que se presenta el paciente se van a ir cambiando qué protocolos utilizan. Por supuesto, el T1 y el T2 en axial es muy útil. El T2 en axial para distinguir las hernias o las protusiones, y el T1 se ven muy bien la saliencia y las raíces nerviosas axiales. Pero repito, no son indispensables, no todos los centros lo hacen, pero por supuesto que para evaluar discopatías, sí, el T1 y el T2 axial son muy útiles. El famoso contraste en la columna, ¿por qué? ¿Cuándo? Básicamente en la columna se reserva para cuando se sospeche una patología infecciosa, una patología inflamatoria, tumores óseos o tumores de partes blandas, ¿sí? Y en la columna postquirúrgica, ¿sí? Es muy útil, por ejemplo, realizar secuencias T1 y si el resonador cuenta con supresión grasa, pre y post contraste, con el FATSAT, se ven mucho mejor justamente los realces. ¿Por qué esto? Ya muchos lo saben, pero por las dudas lo digo. Cuando uno pone un contraste, ¿sí? Es que justamente se va a ver hiperintenso y el T1 en la columna de grasa se ve hiperintensa, muchas veces cuesta discernir si la lesión está realzando realmente o distinguir si es grasa o es un realce. Entonces, al suprimir la grasa, nos va a marcar y nos va a mostrar mucho más el realce, ¿sí? Por eso siempre hay que hacer un T1 pre-contraste y en el post-contraste, si se puede aplicar FATSAT, mejor. Existen las secuencias de mieloresonancia, que son ponderaciones en T2, que ofrecen más que todo información sobre la distribución del LSR, pero no se hacen muy frecuentemente según las patologías. ¿Qué hablamos cuando vamos a hablar de columna degenerativa? Tenemos muchas patologías, no todas son concomitantes en el mismo paciente ni en el mismo momento, ¿sí? Puede haber deshidratación de los discos, que se van a ver hipointensos en T2, disminución del espacio interdiscal, osteofitos, neumodisco en algunos casos, se ve muy bien en tomografía, esto último de neumodisco, ¿sí? Como burbujas aéreas en el espacio intervertebral, ¿sí? En el disco. Los desgarros discales, esclerosis de platillos terminales, artrosis de articulaciones interapofisarias, ¿sí? Son entre algunos de los tantos procesos degenerativos de la columna. Vamos a comenzar con la alineación de la columna, ¿sí? Cuando hay una falla de la alineación encontramos la espondilolistesis, ¿sí? Que básicamente son las listesis o alteraciones en la alineación,
se gradúan en 4 tipos. Si hay un desplazamiento menos del 25, si del 50, el desplazamiento es más del 75, o bueno, si hay un desplazamiento del 100%. Lo que se va a hacer es, en el cuerpo vertebral se va a dividir en 4 segmentos, ¿sí? Y abarcando el desplazamiento, depende del segmento donde esté, si es un 25% del desplazamiento del cuerpo vertebral, un 50, un 75 o un 100. ¿Sí? En este caso, como veremos, si seguimos una línea, vamos a ver que la caída del desplazamiento en este caso sería de un 25%. ¿Sí? Tomamos como referencia a cuál, esto es lo que todo el mundo duda. La referencia es la línea que continuaría el ligamento vertebral común posterior. Y nos fijamos en el desplazamiento de una sobre la otra, ¿sí? Como vemos aquí, en el ligamento longitudinal posterior. No nos fijamos si está desplazado acá, ¿sí? Si están alineados acá. Se basa sobre el ligamento longitudinal posterior, sobre el muro posterior. Se nombra en referencia a la vértebra superior, lo que todo el mundo duda, ¿sí? Se nombra en la vértebra superior, o sea, cómo está con respecto a la vértebra superior, cómo está en este caso L5 con respecto a L4. Por ello, cuando la superior se haya desplazada anteriormente, se llama la famosa anterolistesis. Si la vértebra superior se desplaza hacia atrás, es una retrolistesis. La espondilolistesis degenerativa, en este caso, la par suele estar intacta, las pares interarticulares, ¿sí? Una vértebra se desplaza sobre la otra, se dice que hay como una disminución del espacio, un pellizco, ¿sí? Del diámetro antero-posterior de este canal. Como consecuencia se produce una disminución del diámetro vertical de los agujeros de conjunción, esto visto en un sagital, ¿sí? Como veremos acá, ahora vamos a explicar, con un aumento del diámetro horizontal o sillazamiento. Esta disminución puede comprometer lo suficiente como para afectar las raíces. Fíjense, el caso que le estábamos mostrando, ¿sí? Fíjense cómo está en este caso, en el sagital, agujero de conjunción, sacando el círculo amarillo este que presentamos acá, ¿sí? Donde vemos en T1 toda la grasa rodeando a la raíz, que es lo negrito del centro, ¿sí? Y como en el caso nuestro de la lístesis, la disposición normal del agujero de conjunción se encuentra justamente disminuido y alterado, ¿sí? En esta gráfica nos muestra básicamente la orientación del eje mayor, en este caso el agujero de conjunción normal y nuestro caso patológico, ¿sí? Lo que vamos a evaluar, como les decía, es la separación en segmentos, ¿sí? Fíjense, estas líneas rojas nos están separando los distintos 4 segmentos de divisiones, ¿sí? 25, 50, 75 o 100, ¿sí? Es muy básicamente para evaluar cuál es el grado de desplazamiento. Fíjense, esta vértebra con esta y esta con esta, ¿sí? Ahora, ¿qué es el caso de espondilosis espondilolítica, ¿sí? Acá es la famosa lisis. ¿Qué sería? Existe defecto bilateral en la pars. En este caso sí se ensancha el diámetro antero-posterior del canal, ¿sí? Como veremos acá, que se produce porque existe un desplazamiento de los elementos del arco anterior, o sea, arco anterior, el cuerpo vertebral, a, disculpen, la solución de continuidad, mientras la porción posterior, o sea, el arco posterior de los cuerpos vertebrales, ¿sí? Apófisis espinosas, láminas, pedículos, ¿sí? Mientras la porción posterior se sigue fija al resto de los elementos posteriores. Por eso mismo el canal se amplía. ¿Qué tenemos? Justamente hay una lisis, hay una fractura, hay una ruptura, ¿sí? La vértebra se desplaza, ¿sí? Pero los elementos posteriores quedan fijos. En un caso en axial, lo que vemos justamente es el diámetro del canal aumentado, a diferencia de la degenerativa, que no hay fractura, entonces es justamente lo que vemos en este caso, ¿sí? O sea, acá vemos el desplazamiento, pero ahí está ese famoso sillazamiento que les decía, que se disminuye la amplitud del foraminal, del espacio foraminal, pero no vamos a encontrar este aumento, ¿sí? Que se produce del diámetro del canal dural. Es básicamente la diferencia entre uno y otro. Tenemos una ruptura bilateral, ¿sí? En la listesis. Ay, disculpen, en la lisis. Ya estaba leyendo lo que venía, disculpen. Estenosis del canal, en este caso. Puede ser congénita o adquirida, siendo las congénitas, por supuesto, mucho más raras. ¿Por qué? Son las adquiridas. ¿Cuáles son las adquiridas? Con lo que estamos hablando, justamente
las patologías degenerativas, son las que más frecuentes hacen la estenosis del diámetro del canal dural, ¿sí? Existen tres tipos de estenosis, tenemos canal central, o los recesos laterales, o los forámenes de conjunción. Básicamente, ¿por qué se estenosa? Se alteran cualquiera de los componentes que forman y que están básicamente en el centro y alrededor de lo que es el canal dural, que justamente hace estenosis del canal. Podemos tener desde discopatías, ¿sí? Después vamos a hablar, pero una protrusión discal global se desplaza posteriormente disminuyendo el diámetro del canal dural, ¿sí? Podemos tener hipertrofias, ligamentos amarillos, podemos tener cambios degenerativos a nivel de las articulaciones facetarias, los cuales también justamente disminuyen el diámetro, ¿sí? Hablamos de los sesos laterales, del canal central o de los forámenes, ¿sí? Básicamente hay una mnemotecnia que si mide menos de 10 milímetros, vamos a nombrar justamente una estenosis. Por supuesto que el diámetro, ¿sí?, de la columna no es igual a nivel cervical ni dorsal, incluso dentro del mismo segmento dorsal cambia, ¿sí? No son todos los mismos diámetros. Por eso se habla de que, como una regla general, menos de 10 milímetros está estenosado. Sí. Básicamente se miden 3 diámetros, ¿sí? Son a nivel justamente de las articulaciones facetarias, ¿sí? Tenemos a nivel una línea horizontal, ¿sí? Que lo que va a medir justamente es a nivel de la pars, ¿sí?, intraarticulares, y la famosa medición que todos conocemos, la distancia AP, ¿sí? Fíjense, esto es muy bajo, a nivel de L5 es cuanto más mide el diámetro AP. Por eso, como regla general, es menos de 10 milímetros realmente está estenosado. Fíjense, acá tenemos un diámetro de 8 milímetros. ¿Sí? Las alteraciones de los cuerpos vertebrales y discos vertebrales que forman parte de la columna dorsal. ¿Sí? Muchos ya van a conocer la famosa hernia de Small, ¿sí?, entre otras patologías. Vamos a ver, las lesiones focales con señal alta en T1, o sea, hiper en T1, por lo general son benignas, ¿sí? Independientemente de cómo está la señal en T2. Obvio, en estos casos, una de las excepciones más importantes justamente de la metástasis de melanoma, ¿sí?, que es hiper. Los islotes óseos también presentan una palencia típica, que tienen hipointensidad en T1 y T2 y márgenes en cepillo, no siempre se visualiza en resonancia, ¿sí? Y los famosos nódulos de Moore o herniaciones intraesponjosas, la médula ósea que los rodea suele mostrar edemas si son agudos, ¿sí?, y pueden tener realce. Son estas alteraciones que vemos acá en los platillos, ¿sí? Hernia de Moore, hernias intraesponjosas. Justamente es una degeneración del platillo donde hay una herniación, sí, por eso el nombre de hernia, del disco a nivel del cuerpo vertebral. ¿Qué pasa? Pueden ser crónicas, ¿sí?, sin sintomatología. Ok, pero también existen las que presentan edema óseo de forma circunferencial a la hernia y tras el contraste puede llegar a realzar. En este caso es una hernia aguda, ¿sí?, y puede llegar a dar sintomatología bastante importante, ¿sí? Acá, como vemos, fíjense, hernias de Small bilaterales, esto es muy frecuente en las patologías degenerativas, ¿sí? Fíjense. Y el famoso STIR está bien, se ve todo mucho más oscuro, no importa, justamente forma parte de algunos equipos que hacen que el STIR realmente no identifique diferenciación entre tantas estructuras, porque justamente estamos buscando algo más funcional, estamos buscando edema, no estamos buscando anatomía como en un T1, ¿sí? Entonces, que se vea más oscuro el STIR, justamente lo que vamos a buscar es esto, este brillo, esta alteración, ¿sí?, de la grasa, ¿sí? Esta es una hernia de Small vista en un plano axial, fíjense cómo tenemos todo el edema periférico. Y les dejo acá dos cositas. Esto es una vértebra limbus, que se llama, es justamente una fractura o fractura osteofitaria, ¿sí? Justamente es una fractura completa, o pueden estar algunas desplazadas, que estén en el nivel anteriormente, no generan tanta sintomatología o complicaciones como fracturas osteofitarias posteriores que pueden tener desplazamiento intracanal, ¿sí? Estar muy atentos a esos. Y acá vemos una imagen hiperintensa focal a nivel del disco, ¿sí? Acuérdense que, como vemos en este caso, ¿no?,
Lo del centro, si es un poquito hiper, no como es el líquido, el cefalorraquídeo, como estamos viendo acá, ¿no? Pero si en T2 un poquito hiper del disco nos está nombrando ¿a qué? Al centro pulposo. Y el ánulo fibroso periféricamente, como la mayoría de los tendones, ¿sí? Es hipo en todas las secuencias. Ahora, esta hiperintensidad ahí nos habla de una ruptura, ¿sí? De las famosas fibras del Schärfe, de las fibras de ánulo fibroso. Otras alteraciones son las facetas, con respecto a las facetas articulares y el arco posterior, como veníamos diciendo. Unos signos de deshidratación es disminución del espacio articular, menos 2 milímetros, este que veníamos hablando que les habían mostrado acá la vez pasada, ¿sí? Menos 2 milímetros, justamente está disminuido. Osteofitos, hipertrofia del uncus, ¿sí? En la columna cervical, o las facetas, o del ligamento amarillo, ¿sí? Es la flecha que nos están mostrando acá. Ligamentos amarillos son bilaterales, justamente están adelante de las láminas, son hipo, ¿sí? En T2. Lo que vamos a ver justamente en las patologías degenerativas y en el caso que sean muy aumentados de espesor, que haga una estenosis del canal, es la famosa hipertrofia de los ligamentos amarillos, ¿sí? Entonces, pues seguimos, quistes subcondrales, derrame articular o quistes sinoviales. Puede haber, por ejemplo, acá en la parte interarticular, justamente imágenes en T2 hiperintensas, ¿sí? Que vienen para acá dentro del canal, o están posteriormente, que forman parte de los quistes sinoviales. Disculpen. En el interior del canal encontramos justamente, como decía, el ligamento amarillo, que normalmente es fino e hipointenso, ¿sí? Cuando hay degeneración del mismo, se engrosa y es una de las principales causas, como le decíamos, de estenosis del canal dural. Y acá les comento, los que ya les anticipé en la otra imagen porque se veía mejor, las zonas de alta intensidad en el disco se refieren a fisuras o rupturas del ánulo fibroso. Son áreas hiper en T2, ¿sí? La mayoría pueden ser degenerativas, pero no olvidemos la causa traumática, ¿sí? De la ruptura de fibras de Schärfe. Las famosas hernias discales, ¿sí? Básicamente tenemos protrusión y extrusión. ¿Cuál es la diferencia? ¿Sí? La protrusión, el diámetro máximo del fragmento discal desplazado, es menor que el del disco medido en el mismo plano. ¿Sí? Vamos a ver si acá. ¿Qué sería? No es lo mismo tener una imagen focal de hernia, ¿sí? A un diámetro mucho más extenso. ¿Qué es? Si este diámetro que me marca la flecha roja, que es el diámetro transversal de la hernia o protrusión, ¿sí? Es mayor a la P, estamos frente a una protrusión. Ahora, si lo que es mayor es el diámetro AP, ¿sí? Estamos ante una hernia, o lo que llamamos focal, ¿sí? Menos 25, o en el caso de la protrusión, en barra, que a veces le llaman, es porque tiene una base ancha, ¿sí? Y ahora las otras diferencias de las nomenclaturas de las hernias, ¿sí? La extrusión, el diámetro máximo del fragmento discal desplazado, ¿sí? Acá, el fragmento discal que se desplaza, este es el diámetro máximo, es mayor que el del disco medido en el mismo plano, ¿sí? Tenemos un plano sagital, vemos que lo que se desplaza posteriormente de la hernia es esto, y si esto es mayor a el disco medido en el mismo plano, ¿sí? Estamos entre una extrusión. ¿Y cuáles son las otras variantes? Migración y secuestro. Esto es una migración, es un desplazamiento que puede ser caudal o cefálico, ¿sí? Y cuando encontramos que después de una migración hay una interrupción, una ruptura, vamos a ver por ejemplo en un corte axial, la hernia y otro fragmento desplazado, si hay solución de continuidad, estamos ante el famoso secuestro, ¿sí? Y después las hernias, para nombrarlas, tenemos que describir hacia dónde van, ¿sí? No es lo mismo que vaya hacia atrás, si va posteriormente, o lo que se llama central, a que vaya lateral o paracentral también, ¿sí? A que vaya a la región foraminal, ¿sí? Como vemos acá, no es lo mismo central, lateral o paracentral, foraminal, ¿sí? Acuérdense en el sagital el ojito, ¿sí?
con hiperintensidad en T1 y la raíz hipo en el centro, que ya les nombré. Y si trazamos una línea en un plano axial que divide los segmentos anteriores y posteriores del cuerpo vertebral, hacia adelante va a estar la región extraforaminal, ¿sí? La hernia se puede desplazar extraforaminal. No significa que por ser extraforaminal no haya radiculopatía, ¿sí? Que no comprima la raíz. Y para ayudarlos, que mucho es lo que más les cuesta al principio, lo que buscamos acá justamente, ¿qué es? Bueno, sí, claro, tenemos la hernia, pero ¿qué sé si me están molestando o no? Bueno, lo que tenemos que buscar es la raíz, ¿sí? Tenemos que buscar si la raíz cuando pasa por acá, porque siempre en los cortes axiales tenemos 2 a 3 o a veces 4 cortes axiales donde vamos a poder seguir la raíz. ¿Cómo viene la raíz en relación a estos espacios que le estoy diciendo? ¿Sí? Al foramen, al espacio paracentral, ¿sí? Entonces lo que tenemos que ver en este caso, la raíz, si la hernia la toca o no, ¿sí? En este caso las raíces están acá, ¿sí? Por eso yo les decía que el T1 es muy bueno para ver justamente la radiculopatía, el contacto de la raíz, porque el T1, al estar en el espacio foraminal rodeado de grasa, ¿sí? Cuando pasa la raíz hipointensa, vamos a verlo muy bien, ¿sí? Es una excelente secuencia para ver eso. En este caso, el espacio foraminal, y fíjense la raíz, ¿sí? En este caso la raíz, y acá con esta hernia extraforaminal no vemos la raíz o está justamente contactándola. Por eso en estos casos hay que seguir en los 2, 3 o 4 cortes que nos hagan dónde se encuentra la raíz en este momento. O sea, en este momento, en el segmento donde está la hernia, si la está tocando o no. Los famosos cambios Modic. Son los cambios degenerativos de los platillos vertebrales, ¿sí? No de la apófisis espinosa, no del pedículo, ¿sí? De los platillos, que se traducen como cambios en la cortical y el hueso subcondral adyacente. Son los famosos cambios Modic que se estadifican en tipo 1, como vamos a ver acá, que se habla cuando está el tipo 1, se sugiere que hay edema, ¿sí? Justamente. ¿Por qué? Son hipo en T1, negritos, ¿sí? Hiper en T2, ¿sí? Pueden realzar con el contraste, ¿sí? Nos está hablando de cambios de edema, ¿sí? Inflamatorios, ¿sí? Los de tipo 2 nos habla de infiltración grasa, justamente. Esto es fácil, chicos, esto es hiper en T1 y hiper en T2, como la grasa. Si ustedes saben cómo se ve la grasa en T1 y en T2 se ve hiper, en T2 se ve un poquito menos hiper la grasa, pero la grasa es hiper en T1 y en T2. Entonces, si nos encontramos que los platillos tenemos hiper en T1 y en T2, ¿sí? Es grasa. Con el contraste, bueno, se puede ver hiper, ¿por qué? Porque está la grasa, o sea, justamente, ¿sí? Hay que ver, hacer un FATSAT, ¿sí? Tener cuidado con eso, ¿sí? No confundirse. Y el tipo 3 de cambios MODIC nos habla de cambios crónicos, ¿sí? Esclerosis. Entonces van a ser hipo en T1 y hipo en T2. Por supuesto que hay esclerosado ya no debería regresar, ¿sí? Vamos a ver, fíjense, ¿sí? Cómo está todo el área hipo en T1, el área hiper en T2, ¿sí? Nos está hablando de MODIC 1. MODIC 2, cambios grasos, hiper en T1 y hiper en T2, ¿sí? El 3, ¿sí? Fíjense, ¿qué tenemos? Nada, todo oscuro, ¿sí? Hipo, todo hipo, 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 hipo. No tengo hilo. Todo lo que es hipo. ¿Qué significa? Es esclerosis. Esto en la radiografía se ve muy blanco justamente, ¿sí? Es el área de cronicidad que sufrió la vértebra, ya sea traumática o justamente con presiones por mucho tiempo, cambios regenerativos que ya pasaron a estadio de edema, de inflamación y ya quedaron con cronicidad, ¿sí? Ahora, dos palabritas de la diferencia, ¿sí? En patologías degenerativas e infecciosas, ¿sí? Esto justamente muchas veces es una de las cosas que hay que informarles que es lo que vienen a ver. Bueno, listo, la paciente tiene cambios degenerativos, listo, el disco está deshidratado, bueno, listo, pero ¿y tiene infección también? Bueno, esto nos va a ayudar. Por ejemplo, el disco. En la patología infecciosa tiene una rápida pérdida de la altura y es hiper en T2. En cambio, cuando son cambios degenerativos, el disco es hipo en T2, ¿sí? Es lo que hablamos que el disco está deshidratado,
¿sí? Se eleva la hiperintensidad del T2 del centro pulposo que ya les mencioné, ¿sí? Y la pérdida de altura es más progresiva. Los platillos, cuando hay patología infecciosa, son irregulares, acuérdense como las osteomielitis, son irregulares. El edema está extendido al disco contiguo, al disco adyacente. En cambio, los cambios degenerativos, los platillos están bien definidos, son regulares, fíjense, ¿sí? O sea, tienen sus cambios inflamatorios de la edad, pero fíjense que se definen bien, no tienen lesiones en saca-bocado, ¿sí? Son bien definidos. El edema en media luna que no pasa al disco, ¿sí? Y las partes blandas en alguna patología infecciosa, por supuesto que va a tener una infección extensa, va a afectar las partes blandas. Y cuando son cambios degenerativos, no afectan a las partes blandas contiguas, ¿sí? Y otra tabla que les dejo, que les va a servir mucho, es cuando hay un colapso vertebral, ¿sí? A mí no me tocó hablar de traumatismos vertebrales, de fracturas, ¿sí? Pero esto seguro que algo comentaron. Cuando hay un colapso vertebral versus la malignidad, si es benignidad, ¿sí? Les dejo algunas imágenes en la tablita algunos tips en la tablita para que vayan viendo cuando hay un colapso benigno, un colapso maligno. No me correspondía a mí, pero por las dudas se lo quise dejar porque es lindo. Les muestro así rápidamente. Cuando hay un colapso benigno, fíjense cómo está acuñada la vértebra, ¿sí? Pero fíjense, son 2 o 3 detalles que quiero comentarles. El muro posterior, ¿sí? El muro posterior. Y ahora, fíjense en este caso, con un colapso patológico, cómo está el muro posterior, ¿sí? Cuando está abombado, ¿sí? Cuando está abombado y desplazado hacia el canal neural, ¿sí? Justamente una de las lesiones que habla de que es patología por secundarismo, ¿sí? De metastásica o primaria tumoral, ¿sí? Lo otro que es muy importante, por supuesto, la difusión, ¿sí? No es lo mismo una difusión, un colapso benigno y un patológico, ¿sí? Bueno, el realce en otros casos, ahí les dejo el realce y las alteraciones de partes blandas. Fíjense la gran alteración de partes blandas que tiene un colapso patológico. Bueno, y vamos a hablar muy poquito de las infecciones, ¿sí? De la columna. Básicamente se dividen, según la localización, en 3 sitios. Extradural, ¿sí? Sí, puede ser algo piógeno, granulomatoso, osteomielitis. Intradural, pero extramedular. A ver, está fuera de la médula, pero está dentro del canal dural, ¿sí? Están dentro de este grupo las meningitis piógenas, también las enfermedades granulomatosas también, la brucelosis, las infecciones virales, micóticas, parasitarias y las aracnoiditis, que pueden ser, por ejemplo, piógenas, cisticercosis. Yo les muestro un caso de la cisticercosis. Es muy lindo. Y las intramedulares, por ejemplo, las mielitis bacteriana, las virales, como en el caso de herpes simple, citomegalovirus, varicela zoster, ¿sí? Las encefalomielitis diseminadas agudas, por ejemplo, postvacinal o parasitario-micótica, justamente cuando se expanden, raramente, pero no, cuando se expanden a nivel de la médula, lo hacen intramedular. En el caso de las infecciones extradurales, fíjense, ¿sí? La médula, lo blanco es el espacio subranoideo, lo rojo lo que está representado como el saco dural, ¿sí? Estas son infecciones por fuera, extramedulares, ¿sí? Es una inflamación vertebral como espondilitis, ¿sí? Se asocia con inflamación del disco adyacente, la famosa discitis, ¿sí? Si hay infección bacteriana sistémica, es una causa muy frecuente de osteomielitis. Muchas veces las osteomielitis en la columna vienen de acá, de la espondilitis, que se va al disco, la discitis y termina afectando el hueso adyacente. El agente infeccioso más frecuente por lejos es el Staphylococcus aureus. El compromiso de láminas, pedícula, hipófisis es infrecuente, menos del 2%. En este caso, se sospecha una tuberculosis. Ahora les amplío el tema. Espondilodiscitis y osteomielitis, ¿sí? ¿Qué vamos a encontrar? Un estrechamiento del espacio discal, es hipointenso en T1, varía en T2, ¿sí? Cuando está afectado, inflamado, infectado el disco, ¿sí? Puede ser hiper en T2, y un realce difuso postgadolíneo. La hiperintensidad en T1 de la médula ósea vertebral, la hipo en T1 e hiper en T2, con Patzat-Westir y realce difuso, ¿esto de qué nos está hablando? Nos está hablando de una osteomielitis, ¿sí? Ahora les muestro el caso. Y podemos tener, por ejemplo, un área flemonosa o un absceso paraespinal, o sea, el proceso por contigüidad de las partes blandas,
un absceso epidural, que son isointenso en T1 al músculo, hiperintensos en T2, y realce difuso o en anillo tras el contraste. En anillo, ¿qué es? El realce de la cápsula, como vemos cualquier colección intraabdominal, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, fíjense, T1, fíjense cómo está en hipo, acá se está alterando todo, vemos los cuerpos vertebrales, vemos el disco afectado, en la secuencia T2 y STIR, fíjense cómo se ve hiper y en la marcada hiperintensidad en T2 y la alteración de las partes blandas adyacentes, y fíjense con el T1 con contraste, ¿sí? Cómo se marca el edema óseo, ¿sí? Cómo se ve afectado el disco y la alteración en las partes blandas. En la osteomielitis, ¿sí? Fíjense, la intensidad normal de los cuerpos vertebrales en T1, fíjense el área hipo en T1 patológica, ¿sí? Fíjense en STIR, el marcado edema que tiene, y la extensión que tiene posteriormente, ¿sí? Y fíjense esta lesión acá, ¿sí? Que está hablando de un absceso, ¿sí? Que después yo no pude copiarle la imagen acá, pero mostraba el CAS porque tenía imágenes en el medio que no correspondían, porque nombraba la página justamente, pero acá se veía como en este caso el realce hablaba justamente de una colección, ¿sí? Este es un caso de osteomielitis, ¿sí? Este es un caso de osteomielitis incipiente. Ya muchos habrán visto la osteomielitis cómo empieza justamente a hacer la irregularidad del hueso, ¿sí? Cómo empieza a hacer lesiones en sacabocado, a hacer lesiones líticas, ¿sí? Les dejo rápidamente la diferencia cuando hay una patología infecciosa y la no infecciosa en el caso de las seronegativas, ¿sí? Las infecciosas por lo general localizan un único nivel, como estamos viendo en el caso de las imágenes posteriormente, que están posterior acá. La región pues, suelen ser tóraco-lumbar, la afectación del disco es temprana, son hiperentedos los discos, y rápidamente afecta a partes blandas de forma temprana y extensa. En cambio, si estamos ante una patología seronegativa, por lo general las localizaciones son múltiples niveles, afecta más a cérvico-torácica más que tóraco-lumbar. La afectación del disco es tardía, ¿sí? Después empieza a venir la pérdida de altura del disco, ¿sí? No sé si se acuerdan de la famosa columna esponditia antes, ¿sí? Mucha pérdida de la altura de los discos, infusiones, y no tiene afectación de partes blandas. Son unos tips para que recuerden para la diferencia justamente de patologías infecciosas en general. Les dije que le iba a comentar un caso de espondilitis granulomatosa, ¿sí? La espondilitis tuberculosa, famosa enfermedad de Pott, se trata de una destrucción granulomatosa de la columna con infección adyacente de partes blandas, más frecuentemente tóraco o tóraco-lumbar, ¿sí? Si es más baja, se habla de la brucelar. La diseminación puede ser hematógena, vasos linfáticos, inoculación directa, ¿sí? Pero miren esto, es poco frecuente que exista una tuberculosis pulmonar concomitante, ¿sí? No todo paciente con mal de Pott tiene una TBC pulmonar activa, ¿sí? ¿Qué vamos a ver en la imagen? Una hipointensidad en T1, hiper en T2 STIR de la médula ósea, hay abscesos intraóseos o paraespinales y extradurales, con relativa preservación del disco, ¿sí? Tras el contraste, un realce difuso de la médula ósea, del disco, de la dura y subligamentosa, ¿sí? Y también afectación de partes blandas. No es típico de la espondilodicitis tuberculosa la afectación aislada de un único cuerpo vertebral, ¿sí? Y tenemos marcadas deformidades óseas posteriormente. ¿Qué pasa? Fíjense, bueno, para mostrarles más que nada cómo se ve, ¿sí? La hiperintensidad en T2, el STIR, ¿sí? Y tras el contraste con saturación grasa, fíjense la destrucción, el realce y compromiso de partes blandas. Quiero dejarles estos, que son unos criterios que apoyan la tuberculosis, pero no siempre es fácil diagnosticarla de una infección bacteriana, perdón, por una infección piógena, ¿sí? El aureus, como vimos, que es el más frecuente. Pero bueno, entonces son criterios que apoyan, pero úsenlos con precaución. La masa paravertebral están bien definidas, hay un absceso paraespinal u óseo con pared fina, ¿sí? Como si estaría, no la pared irregular, gruesa del absceso piógeno, ¿sí? Como más fina. La afectación de más de 2 cuerpos vertebrales, esto es bastante frecuente, más de 2 cuerpos vertebrales, habla más de tuberculosis, que esté comprometido un cemento torácico, y por eso fíjense, no es
es criterio exclusivo de TBC, no, sino que apoyan a TBC a usarlos con cuidado, ¿sí? Un segmento torácico y afectación de cuerpos vertebrales discontinuos, ¿sí? O sea, que tengamos una afectación acá, fíjense, que tengamos afectación acá, que tengamos afectación acá con una colección de partes blandas, ¿sí? Bueno, no me salió la animación, ¿sí? Pero les muestro qué es lo que tenía acá. En este caso, acá lo que yo presentaba era justamente algo que es bastante importante, pero se los voy a resumir con las imágenes que tengo acá. La importancia de la columna postquirúrgica, ¿sí? Acuérdense, columna postquirúrgica, administrar contraste, ¿sí? Por supuesto que vamos a tener un montón de cambios postquirúrgicos en base, primero, a las estructuras óseas. No es lo mismo que un abordaje sea anterior y posterior, ¿sí? Vamos a ver la laminectomía o que haya ausencia de elementos arcoposteriores, como la apófisis espinosa, entre otros, ¿sí? Los cambios degenerativos van justamente a veces concomitante con estas alteraciones, y en este caso, por ejemplo, como les muestro, tenemos un T1, ¿sí? Fíjense la alteración de los cuerpos del disco, las partes blandas, de todas las alteraciones, partes blandas perivertebrales, ¿sí? Fíjense el edema en STIR, y fíjense la colección paraespinal, ¿sí? Acá la van a ver mejor en otro caso, ¿sí? Como tenemos en T1 con contraste, ¿sí? Fíjense lo que yo les decía, la colección, el centro en este caso, la mayoría de los casos, sí, salvo que tenga mucho detritus, pero por lo general las colecciones que tienen líquido, polímeros nucleares, sí, pero macrófagos, pero son líquidos, como todo líquido en T1 se ve hipo, ¿sí? Entonces, fíjense con el contraste cómo muestra todo este realce periférico de la colección, ¿sí? Está mostrando todo el realce periférico de la colección. Fíjense también el realce que hay, como vimos que había edema en cuerpos vertebrales, el realce que hay de los cuerpos vertebrales, de los discos, ¿sí? Acá estamos ante una osteomielitis, condicitis y colección, ¿sí? Para mostrarles cortes axiales, ¿sí? Siempre revisar los músculos paraespinales, no concentrarse tanto, listo, raíces, no tiene discopatías. Bueno, sí, y acá tenemos unas lesiones enormes. Entonces fíjense las colecciones paraespinales, ¿sí? Que tenemos acá. Y fíjense en este caso, fíjense dónde están los arcos óseo posterior, músculos paraespinales, y fíjense dónde tenemos esta colección líquida y el anillo hiperperiférico tras el contraste que realza, ¿sí? Justamente otra colección paraespinal, ¿sí? Bueno, acá tenemos justamente marcada alteración del cuerpo vertebral, partes blandas asociadas, ¿sí? Pero siempre columna, revisar postquirúrgica, ¿sí? Revisar, porque uno dice, bueno, sí, todos estos cambios de acá son postquirúrgicos, listo, no le ponemos contraste, no, chicos. Pueden aparecer pequeñas colecciones, ¿sí? Que no confundan los cambios postquirúrgicos con justamente colecciones o infecciones. Meningitis y aranoiditis, ya vamos terminando. Más largo lo que pensé. Son dos clases hoy, por eso, meningitis y aranoiditis. Diagnóstico clínico: se confirma con punción lumbar. Las secuelas tardías de meningitis pueden incluir adherencias entre las capas de la leptomeninge y evolucionar a aranoiditis adhesiva. La famosa aranoiditis, las causas más comunes son por traumas, hemorragias, administración intratecal de drogas, casi no ocurre actualmente, y la cirugía, justamente lo que decía, cambios postquirúrgicos. La aranoiditis, tenemos raíces normales, fíjense, saco dural, líquido cefalorraquídeo, todos los puntitos, las raíces normales. Fíjense una distribución, ¿sí? Que encontramos líquido cefalorraquídeo entre ellas, ¿sí? Ahora, la aracnoiditis, ¿sí? Tenemos dos tipos. El tipo 1, las raíces nerviosas son desplazadas hacia el centro. Y en el tipo 2, las raíces nerviosas se adhieren a las meninges, que da el aspecto de saco vacío, ¿sí? Fíjense, no es lo mismo en este caso que todas estas son las raíces, ¿sí? Cómo están desplazadas, conformando un aspecto de saco vacío en el interior, ¿sí? Fíjense. Saco vacío en el interior y las meninges desplazadas. Son dos tipos distintos de aranoiditis, ¿sí? Le dije que iba a mostrar un caso de cisticercosis, que es la parasitosis más común por la Taenia solium, afecta principalmente el sistema nervioso central, músculos, tejidos oculares, involucra con mayor predilección a estructuras intracraneales, por supuesto, es raro en columna, pero bueno, en cráneo se asocian a meningitis o cefalia.
En la columna vertebral, como igual que pasa en el que yo le dije la clase de encéfalo, son quistes con un nódulo mural, es el famoso escoles, que se asocia a degeneración de los quistes y calcificaciones posteriormente, ¿sí? Localizaciones pueden ser parénquima, como les decíamos frecuente en el encéfalo, subaranoidea, ventricular, espinal, extraneural, ¿sí? Tenemos dentro de la espinal, que es el caso que nos compete ahora, dos formas. Intramedular, poco frecuente, ¿sí? Por vía hematógena, sisemina o leptomeningia, asociada frecuentemente a compromiso de la fosa posterior y las cisternas de la base. O la subaranoidea espinal, con migración caudal de los quistes hacia el canal. Fíjense, estas lesioncitas, ¿ven? Estas lesioncitas, ¿sí? Estas lesioncitas, ¿sí? En este caso, bueno, ¿sí? ¿Por qué no es un quiste? Bueno, por ejemplo, justamente por eso, como les decía, en este caso se tiene que ver la clínica del paciente, los antecedentes, la punción lumbar, el realce, y si encontramos el famoso escoles, o sea, quistes que tengan el puntito del escoles, son patognomónicos. Pero ¿qué hacen también? Justamente, hacen degeneración. Acá vamos a ver las estructuras óseas alteradas, ¿sí? Por esta diseminación, ¿sí? Que justamente es la diseminación subaranoidea de la cisticercosis. Raro, raro, pero bueno, hay que nombrarlo. Dentro de las patologías infecciosas víricas, acá ya vamos a lesiones, como les decía, intramedulares, ¿sí? Intradurales e intramedulares. Puede verse en el curso de procesos infecciosos diseminados, se han descrito como mielitis transversa, bueno, tosoplasma, mielitis necrotizante, por virus, citomegalovirus. El diagnóstico es por aislamiento del germen y la respuesta serológica en el líquido cefalorraquídeo. Acá presentamos un caso de virus varicela zoster, donde vemos esta hiperintensidad intramedular en el T2, persistiendo en el STIR, ¿sí? Y con el contraste con FATSAT, como vemos las lesioncitas y el realce. Ahora, chicos, resonadores bajo campo, esta hiperintensidad en T2, no todo es patología vírica, ¿sí? Muchos artefactos en resonadores bajo campo intramedulares, ¿sí? Por supuesto, evaluar el plano axial, coronales, de lo posible, sagital siempre, y post-contraste. Y por supuesto, los antecedentes del paciente, la presentación clínica, fiebre, LSR, nos van a ayudar justamente porque son muy inespecíficas las manifestaciones víricas. Mielitis en HIV, por ejemplo, bueno, en HIV el mismo virus que ya estuvimos viendo, por TBC, citomegalovirus, el presóster. Fíjense que no expansivas, pueden no realzar y van haciendo atrofia, ¿sí? La mielopatía vacuolar asociada a SIDA, sí, hace de la mielina síntomas progresivos. En resonancia son hiperente2, se extiende a varios segmentos, ¿sí? Más que eran los cordones posteriores de la médula. La mielitis por HIV es menos frecuente, ¿sí? que la mielitis viral, y las lesiones son hiperente 2, multifocales y asimétricas. En el caso de la toxoplasmosis, ¿sí? Les dejo un caso para que vean cómo se ven toda la hiperintensidad en T2, ¿sí? La hipointensidad en T1 y con el contraste cómo realizan. Fíjense la extensión, ¿sí? de los compromisos, si no es que afecta a uno o dos cuerpos vertebrales. Fíjense la extensión de estas lesiones intramedulares. Bueno, chicos, muchas gracias. Eso fue básicamente, más que nada, bastante ampliado lo que fue degenerativo, ¿sí? Infecciones tenemos de todos los agentes infecciosos, por supuesto, en la columna lumbar. Lo que hicimos fue abarcar lo más frecuente dentro de parásitos, bacterias, virus, ¿sí? Para que vayan más o menos conociendo y discerniendo, y bueno, la patología degenerativa que nos vamos a encontrar con muchos casos todo el tiempo, ¿sí? Acuérdense siempre para infecciones, sospecha de infecciones, el contraste, para realizar los estudios. Bueno, muchísimas gracias.